Esmeralda te enseña historia. Consecuencias de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que comenzó el 20 de noviembre de 1910, fue mucho más que una guerra. Fue un movimiento que cambió para siempre la historia de un país. Su objetivo principal, terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, un presidente que estuvo más de 30 años en el poder. Durante su gobierno, México creció económicamente, pero solo una pequeña parte de la población se benefició, mientras unos pocos eran muy ricos. La mayoría, campesinos, obreros e indígenas, vivían en pobreza, sin derechos ni oportunidades. La Revolución Mexicana trajo consigo consecuencias que fueron profundas y afectaron a todos. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo educativo y cultural. La primera consecuencia de la Revolución Mexicana fue el fin de la dictadura. La revolución logró derrocar a Porfirio Díaz en el año 1911. Su salida del poder abrió la posibilidad de construir un país más justo, con elecciones más libres y con un gobierno que escuchara al pueblo. Aunque los años siguientes fueron difíciles y hubo enfrentamientos entre distintos líderes revolucionarios, el país inició una nueva etapa en busca de la democracia. Una segunda consecuencia, y la más importante, fue la creación de una nueva constitución aprobada el 5 de febrero del año 1917 en Querétaro. Esta ley fundamental estableció por primera vez derechos sociales, algo muy avanzado para su época. 3 artículos marcaron la diferencia. El artículo 3 se lee: la educación debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los mexicanos. Artículo 27. La tierra, el agua y los recursos naturales pertenecen a la nación, no a unos pocos. El gobierno puede repartir o recuperar tierras para beneficio de la gente. Artículo 123. Reconoce que los derechos laborales como la jornada de 8 horas, el salario justo, el descanso semanal y el derecho a formar sindicatos. Estos cambios hicieron que México pasara de ser un país desigual y autoritario a uno que buscaba la justicia social. Tercera consecuencia, la reforma agraria. Antes de la revolución, casi toda la tierra estaba en manos de unas pocas familias o empresas extranjeras. Millones de campesinos trabajaban sin tener ni un pedazo propio. Con el artículo 27, el gobierno empezó la reforma agraria, que consistía en repartir tierras y devolver las que habían sido quitadas a los pueblos e indígenas. Así nacieron los ejidos, que son tierras comunales donde las comunidades podían trabajar y vivir de lo que cultivaban. Aunque el reparto fue lento, con el tiempo permitió que muchas familias tuvieran por fin una tierra propia y una vida más digna. Cuarta consecuencia de la Revolución Mexicana: los derechos laborales y justicia para los trabajadores. El artículo 123 cambió por completo las condiciones de trabajo en México. Por primera vez, las leyes protegieron a los obreros y empleados. Se establecieron jornadas de 8 horas, días de descanso, vacaciones pagadas, salarios más justos y el derecho a huelga. Con el tiempo, esto dio origen a instituciones que aún existen, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que protege la salud y el bienestar de los trabajadores.
Quinta consecuencia de la revolución: la educación y cultura para todos. Después de años de guerra, el país necesitaba reconstruirse no solo en edificios y caminos, sino también en ideas. Por eso, el nuevo gobierno puso la educación en el centro de su proyecto nacional. Se crearon miles de escuelas, especialmente en las zonas rurales, y se lanzó una gran campaña para que todos aprendieran a leer y escribir. El objetivo era formar ciudadanos conscientes, libres y capaces de construir un mejor país. También se impulsó la cultura y el arte como símbolo de identidad nacional. Los murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros contaron en imágenes la historia del pueblo mexicano y sus luchas. Gracias a estas políticas, la educación y la cultura dejaron de ser privilegio para unos pocos. Sexta consecuencia: la reconstrucción económica y nacionalización del petróleo. La guerra dejó a México con una economía destrozada. Los trenes, los campos y las minas estaban en ruinas. Para reconstruir el país, el gobierno empezó a participar activamente en la economía, impulsando la industria, las obras públicas y la recuperación de los recursos naturales. En el año 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, haciendo que los beneficios de este recurso fueran para la nación. Fue un acto de soberanía y orgullo nacional. También se crearon los ferrocarriles nacionales de México, lo que ayudó a conectar al país y fortalecer su economía. La revolución no fue un proceso fácil. Provocó crisis económicas, escasez de trabajo y movimientos de población hacia otras regiones. Sin embargo, el país poco a poco se estabilizó gracias a las nuevas instituciones y políticas que surgieron de la propia revolución. En resumen, gracias a la Revolución Mexicana se lograron cosas que hoy parecen normales, pero que en su momento fueron conquistas históricas. La educación pública gratuita y para todos, los derechos laborales y protección al trabajador, la propiedad nacional de la tierra y los recursos naturales, creación de instituciones como el IMSS, una constitución que defiende la justicia social. La revolución no solo fue una lucha armada, fue una transformación profunda que buscó construir un México más justo, libre y solidario. Y aunque no resolvió todos los problemas, sentó las bases del país moderno que hoy conocemos.